Bienvenidos a una nueva sesión de tu curso de Derecho Laboral. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Tú me dirás, pero un momentito, yo entiendo que las utilidades de las empresas se distribuyen entre los socios, entre los accionistas, ¿correcto? Eso dice la Ley General de Sociedades. Pero acá estamos hablando de que los trabajadores también tienen una participación en dichas utilidades. ¿Cómo así? Vamos a dar un pequeño preámbulo, una pequeña historia. El gobierno militar de Juan Velasco Alvarado en 1968, 69, 70 hasta el 75, consideró que los trabajadores tenían derecho a participar de las utilidades de las empresas. Dentro de ese contexto, un contexto social y su programa de gobierno revolucionario, dio ciertos dispositivos para que los trabajadores participaran de estos beneficios. Esos derechos se han venido sucediendo en el tiempo. Entraron los gobiernos democráticos a partir de 1980 que han respetado estos derechos y hasta el día de hoy siguen vigentes. Por lo tanto, no te sorprendas. Las utilidades, si bien es cierto, son las ganancias que tienen las empresas y que deben ser distribuidas entre sus socios o accionistas, socios porque pueden ser parte de una sociedad comercial de responsabilidad limitada, accionistas porque pueden ser parte de una sociedad anónima cerrada o abierta, pero las utilidades también son derechos que pueden entrar en el bolsillo del trabajador. Vamos entonces a iniciar el estudio de esta materia. Para eso te voy a pedir lo que siempre te pido, tu herramienta legal, base legal. ¿De dónde emana tu derecho? ¿Te acuerdas de la fuente cuando hicimos la clase de fuentes? Señor, tengo derecho a las utilidades, me dice un trabajador. ¿Y yo qué cosa le respondo? ¿De dónde emana tu derecho? Fuente principal de la ley. Entonces vamos a tener a la mano el decreto legislativo 892. A través de Google tú puedes accesarlo o también puedes entrar a la página www.mtpe.gov.pe, que es la página del Ministerio de Trabajo. También puedes accesar a la página del Ministerio de Industria, Comercio, Turismo e Integración. Puedes accesar a la página del Congreso, www.congreso.gov.pe, y en todas estas páginas vas a encontrar este dispositivo, Decreto Legislativo 892. Su antecesor es el Decreto Legislativo 677. ¿Qué nos dice el texto del Decreto Legislativo 892? ¿Ya lo tienes a la mano? Bien, con tu resaltador y una calculadora también, y una hoja en blanco para hacer los ejercicios correspondientes. Nos dice que el presente decreto legislativo se aplicará para regular la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Todos los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada tienen derecho a este beneficio. De empresas generadoras de renta de tercera categoría, según la clasificación del impuesto a la renta. Las que generan rentas de tercera categoría son los negocios. Pues bien, ya tenemos nuestro punto de inicio. Ahora, el asunto es, ¿y cuánto de las utilidades van a detraer o sacar las empresas para repartirla entre sus trabajadores? Vamos al artículo 2, y en el artículo 2 encontramos distintos porcentajes. Por ejemplo, nos dice que las empresas pesqueras, de telecomunicaciones e industriales detraen 10% de sus utilidades antes de impuestos. Las empresas mineras y las de comercio al por mayor y menor, 8%, y otras 5%. Ya tenemos los porcentajes, ¿verdad? Entonces, en el recuadro que tú estás viendo, tenemos utilidades antes de impuestos, 2 millones. ¿Cuánto debemos de traer? Si la empresa es de telecomunicaciones, 10%. De traer es sacar. 10% de 2 millones es 200.000. 200.000 vamos a distribuir entre nuestros trabajadores. ¿Cómo? Vamos al siguiente recuadro. Fórmula de distribución, dice, tenemos que tener ciertos datos. Primero, ¿cuántos días dentro del año ha laborado tu trabajador? Días efectivamente trabajados. 2, el número de trabajadores
no debe ser inferior a 20. 20 o más trabajadores. 3. Tenemos que tener como dato cuántos días han trabajado el total de tus 20 o más trabajadores en ese año. Primer aspecto. Segundo aspecto, ¿cuánta remuneración ha percibido durante el año tu trabajador? ¿Cuánta remuneración han percibido todos tus trabajadores, los 20 o más que estás haciendo la liquidación, durante el año? Con estos datos podemos aplicar la fórmula. ¿Qué nos dice este artículo 2 en su segunda parte? 50% de dicho monto se dividirá, entre el total de días trabajados por todos los trabajadores y se multiplicará el factor por los días trabajados durante el año por el trabajador, al cual le vamos a otorgar la participación en las utilidades. El otro 50% del monto lo vamos a dividir entre el total de remuneraciones percibidas por todos los trabajadores y el factor lo vamos a multiplicar por la remuneración percibida durante el año por este trabajador. Eso es lo que nos dice el artículo 2, segunda parte. Pero vamos avanzando. Acá está el ejemplo. ¿Te acuerdas? Utilidades antes de impuestos 2 millones, pero como esta empresa de telecomunicaciones tenemos que aplicar el 10%. 10% de 2 millones es 200.000. Ahí está, el monto a distribuir es 200.000. ¿Qué tenemos que considerar? Voy a utilizar mi nombre. El trabajador Rojas trabajó durante el año 260 días. 2. ¿Te acuerdas? Todos los trabajadores teníamos que saber cuántos días trabajaron en total todos. 5.200 días, incluyendo el trabajador Rojas. Del trabajador Rojas, sus remuneraciones percibidas en el año son 10.200 nuevos soles. 4. De todos los trabajadores que teníamos que tener, el total de las remuneraciones percibidas durante el año. De todos los trabajadores, según el recuadro, es 215.000. Con estos datos vamos a empezar. No te olvides, días trabajados por todos los trabajadores, total en el año. Días trabajados por el trabajador solamente, al cual le vamos a dar la liquidación. Remuneraciones totales percibidas por todos los trabajadores durante el año. Remuneración anual percibida por el trabajador, al cual le vamos a dar su liquidación. Con estos datos empezamos. Ten calculadora a la mano y una hoja de papel en blanco sin perder de vista tu ley. Vamos al siguiente recuadro. Primer paso, ¿te acuerdas lo que decía el artículo 2? Teníamos que dividir el monto a distribuir en dos partes iguales. 200.000 era el monto a distribuir, lo dividimos en dos partes de 100.000. La primera parte de 100.000 lo vamos a dividir entre el total de días laborados por todos los trabajadores, 5.200. Nos va a dar un factor, 19.230 y fracción. Este factor lo vamos a multiplicar por el total de días trabajados, en este caso del señor Rojas, que es 260, y nos va a dar como resultado 5.000. 5.000 es el monto que se le va a dar al señor Rojas en función a los días trabajados del monto a distribuir de las utilidades. Vamos al siguiente caso. Los otros 100.000 tenemos que dividirlo entre el total de remuneraciones percibidas por el total de los trabajadores. 100.000 entre 215.000. Nos va a dar un factor, 0.46 y fracción. Este factor lo vamos a multiplicar por el total de remuneraciones percibidas por el trabajador durante un año, 10.200. Y nos va a dar 4.744.19. ¿Cuánto recibía en función a sus días trabajados? 5.000. ¿Cuánto recibe en función a sus remuneraciones percibidas? 4.744. Total, el trabajador percibirá 9.744.19. De los 200.000, 9.744 serán para el señor Rojas. Ahora bien, esto tienes que hacerlo por cada uno de los trabajadores, de los 20 trabajadores o más trabajadores. Yo te voy a dejar un trabajo, claro, donde haya 20 trabajadores. Te voy a dar las remuneraciones anuales de todos, te voy a dar los días trabajados de manera efectiva de todos, y tú vas a hacerlo de cada uno de ellos. De la suma de los parciales te va a dar un total, y ese total debe ser 100.000 en cada caso. De la suma de los dos te va a dar 200.000, según este ejercicio. Es un trabajito, pero tú sabes, si no practicas,
la ley se te va a olvidar. La ley debes aplicarlo a casos concretos. ¿Cuándo me van a pagar mi participación de los trabajadores en las utilidades? Vamos al artículo 6 del Decreto Legislativo 892. ¿Qué nos dice el artículo 6? El empleador tiene 30 días naturales contados a partir de la fecha en que vence el plazo para la presentación de su declaración jurada anual de impuesto a la renta para poner a tu disposición esta liquidación de participación de los trabajadores en las utilidades y el monto. ¿Qué sucede cuando el empleador no cumple con estos plazos? Va a cometer una infracción laboral. Ya lo vamos a ver en las sucesivas sesiones, porque ya venimos con los procedimientos y los procesos laborales. ¿Cuáles son los problemas de estar incursos en una infracción laboral? ¿Cuáles son las sanciones que ello conlleva? ¿Cuáles son los problemas de no darle sus derechos a los trabajadores? ¿Cuáles son los procedimientos administrativos y los procedimientos judiciales? Pero eso ya es parte de otras sesiones. Con esta sesión estamos hablando de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. Espero que haya sido de tu agrado. Muchas gracias.